Buenas tardes, hermanos, les damos la bienvenida a este servicio, damos gracias a Dios por sus vidas, damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de conectarse a estas transmisiones, de poder escuchar de la palabra de Dios y asimismo poder compartirla con los que nos rodean. Gracias, hermanos, por estar con nosotros, damos gracias a Dios por todas las cosas, porque hasta este momento nos ha sustentado a nuestra pastora. Y bueno, nos ha dado la oportunidad Dios de acercarnos a través de estos medios. Vamos a dar inicio al servicio leyendo el Salmo número 68. De antemano les ruego me disculpen por el ruido que hay alrededor. Estoy tratando de que no se escuche tanto, pero hay ruido alrededor. Entonces, pues bueno, pido disculpas por ello. Vamos a darle lectura entonces al Salmo número 68. Dice la palabra de Dios: al músico principal, Salmo de David, canción. Y leeré el versículo 1 en adelante. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, gozarse han delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, ensalzad al que sube sobre los cielos. Enjad su nombre, y alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en la morada de su santuario, el Dios que hace habitar en familia a los solos, que saca a los aprisionados con grillos, mas los rebeldes habitan en sequedad. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando estuviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos a la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, y cuando se cansó, tú la recreaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. De las evangelizantes había grande ejército. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa partían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes en ella, emblanquecióse ésta como la nieve en Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué os levantáis, oh montes altos? Este monte amó Dios para su asiento. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios son 20,000, y más millares de ángeles, el Señor entre ellos, como en Sinaí, así en el santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Dios Jehová es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la cabelluda mollera del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán haré volver, te haré volver de los profundos de la mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los tañedores detrás, en medio las doncellas, con adufes. Bendecid a Dios en congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros, por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son antiguo. He aquí a su voz dará voz de fortaleza. Atribuid fortaleza a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo.
Bendito Dios. Terrible es nuestro Dios. Él es el que da fortaleza a su pueblo y bendecimos su nombre por este privilegio tan grande de sentirnos fortalecidos en Él, de saber y encontrar y entender que su palabra, su sangre preciosa, su Espíritu Santo es lo que nos lleva, lo que nos fortalece, lo que nos da vida, hermanos. Tomemos entonces una porción de esa sangre, aprovechemos el tiempo, corramos a esa cruz y tomemos la porción de sangre que necesitamos para limpiarnos, para poder acercarnos a Él, para ser justificados y asimismo disfrutar de su santa presencia. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. A través de este nombre precioso y perfecto, Padre, nos acercamos delante de ti a través del nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque este privilegio tan grande que tenemos de poder acercarnos, de poder buscar tu presencia, de poder llenarnos de ti, Señor Dios, simplemente lo hemos recibido por gracia, por misericordia. Gracias, Jesús. Gracias por tu vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por morir en esa cruz. Gracias no solamente por traer a nosotros vida eterna, sino que también has traído victoria, Señor Dios, sobre nuestros temores, sobre nuestras angustias, nuestras persecuciones, Señor, sobre nuestros pensamientos equivocados e incorrectos. Gracias, Jesús. Gracias porque eres nuestro Salvador, eres nuestro amo, nuestro dueño, nuestro soberano, el Señor de nuestras vidas. Y hoy, Señor, en esta tarde queremos elegir por ti. Queremos rogar, Señor Dios, que nuestra elección sea correcta, Señor, que nos permitas voltear nuestro rostro hacia ti, Señor Jesús, hacia esa serpiente de redención que has levantado para cada uno de nosotros, hacia ese cordero, Señor Dios, que has ofrecido para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque tenemos tantos ejemplos, Señor Dios, porque conocemos la verdad, porque conocemos tu palabra, conocemos, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, conocemos la vida derramada, Señor Dios, en una cruz, la vida derramada en un altar, Señor, y hoy queremos darte gracias, hoy queremos acercarnos, Señor, a tomar una porción de esa sangre, no sin antes lavar nuestras manos, Señor. Permítenos ser lavados con las aguas de tu nombre, de tu santidad, de tu perfecta presencia, Señor. Permítenos ser lavados con la muerte que hay en ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, porque es cierto, Señor, esa muerte trae a nosotros muerte por nuestros pecados, por nuestras obras incorrectas, Señor. Trae muerte sobre nuestros pensamientos y al mismo tiempo, Señor, viene a traer vida, viene a traer resurrección, Señor Jesús, viene a darnos una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva forma, Señor. Gracias porque en esta parte de entenderte a ti, Señor Jesús, no logramos entender lo maravilloso que eres, lo misericordioso que eres, lo piadoso que eres, Señor, porque eres el Todopoderoso, eres el bueno, el santo, el justo. En ti encontramos, Señor Dios eterno, la creación entera. En ti encontramos, Señor, el placer, el dolor, el bien, el mal, la justicia, la injusticia, Señor. En ti encontramos lo verdadero, Señor Jesús. En ti encontramos la fortaleza. Gracias, Señor Jesús, por el pan, por esa porción que has puesto para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias por esas aguas que hay en tu nombre, por la autoridad que hay en tu nombre, por la vara que hay en tu nombre, Señor Jesús. Porque es a través de tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, que podemos ser limpios, podemos acercarnos, podemos tener autoridad en ti, Señor, podemos tener limpieza. Gracias por tu nombre, Jesucristo. Ahora, Señor, nos acercamos delante del altar, Señor Dios eterno, para tomar una porción de sangre, Señor, para rogarte que con cuerdas de amor vengas a atarnos a este altar de sacrificio, que nos permita ser transparentes y honestos, Señor, sinceros delante de ti, que podamos ofrecer cada uno de nuestros sentimientos, Señor Dios, de nuestras acciones, cada uno de nuestros pensamientos, que podamos ponerlos delante de tu presencia, Señor, el poder acercarnos y ser honestos contigo, Señor Jesús, entregar nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, Señor, nuestros adulterios, las fornicaciones, Señor, el robo, la avaricia, el orgullo, Señor Jesús, que hay en nuestro corazón. Hoy lo traemos delante de ti. Hoy reconocemos que nada somos, que nada tenemos, que no hay nada justo delante de nosotros, Señor Jesús, que podamos ofrecer a ti, Señor Dios, todo lo que somos, trapos de inmundicia es, Señor, todas nuestras obras, sean justas o sean injustas, se han convertido en trapos de inmundicia, Señor, pero hoy los traemos delante
delante de ti para ser cubiertos con tu sangre preciosa, sangre perfecta, sangre limpia, sangre justa, sangre llena de vida, Señor. Eso es lo que nos da vida y esperanza para acercarnos delante de ti, para ser justificados, para ser, Señor Dios, redarguidos en nuestros errores, en nuestros pecados, Señor. Pero sobre todas las cosas queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos reconocer que tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, ha obrado sobre nosotros de tal forma que hoy tenemos la confianza, Señor Dios, de acercarnos ante ti. Gracias por ser bueno, Señor. Permite que haya en nuestro corazón sinceridad, gratitud, Señor, para poder derramarnos delante de tu presencia, poder llorar delante de ti, Señor, poder encontrar ese amor, ese favor en tu sangre, Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo toque, Señor Dios, el corazón de mis hermanos, la boca de cada uno de los que oramos a ti en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros pensamientos, Señor. Que vengas a redarguir nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor Dios. Que sea transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias porque en tu presencia, Señor, no salimos igual, no somos los mismos. Tu presencia hace el milagro en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Señor, te exaltamos en esta tarde. Te reconocemos el dueño de la vida, Señor, el dueño de la muerte. Te reconocemos el dueño del placer y el dueño del dolor, Señor Jesús. Te reconocemos el dueño de la enfermedad, el dueño de la salud, el dueño, Señor Dios, de todas las cosas. Entonces venimos delante de ti para poner delante de tus manos, Señor, las necesidades que hay en la iglesia, que hay en mis hermanos, las necesidades que hay en cada persona que se está conectando, Señor Dios, que tiene hambre en su alma, en su espíritu, en su cuerpo, Señor Dios, de recibir aquello que tienes y que has preparado para cada uno de nosotros. Hoy nos acercamos delante de ti, ponemos la vida de mis hermanos en tus manos, Señor, aquellos que están enfermos, Señor Jesús, aquellos que están saliendo de una operación, Señor Jesús, aquellos que apenas van a ser operados, Señor, aquellos pequeños que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús rogamos, Señor Dios, levantamos tu nombre, que es sobre todo nombre, salpicamos tu sangre sobre las necesidades en los hogares, en las casas, en las familias, Señor, salpicamos tu sangre sobre cada uno de los que necesitamos de ti, Señor Jesús. Te rogamos en tu nombre, en el nombre de Jesús, que bendigas, que curas, que llenes, Señor Dios, toda necesidad, toda aflicción que haya. Señor, ven a suplir cada necesidad en los hogares, en las casas. Que tu Espíritu Santo, Señor, respalde las oraciones de aquellos que están orando en este tiempo, en este momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor Dios, yo pongo en tus manos la vida de cada niño, de cada joven, de cada intermedio, Señor, de cada mujer, de cada varón, Señor Dios, de cada matrimonio. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada anciano, Señor Dios. Ponemos en tus manos a cada etapa de la vida, Señor Dios, en la que estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos, somos tus hijos, tu pueblo, tu apartado, tu esposa, Señor. Confiamos en tus planes para nuestras vidas. Te damos gracias porque nos das el privilegio de orar unos por otros, Señor, en esta tarde de manera especial, Señor Jesús. Te rogamos por nuestra pastora, Jesús. Levántala, cúbrela con tu sangre, Señor. Bendícela, Señor Jesús, trae fortaleza a su vida, a su corazón. Trae fortaleza sobre su mente, sobre sus pensamientos. Trae fortaleza, Señor Jesús. Sé tú, Señor, su escudo y su estandarte. Sé tú, Señor Dios, la espada que se ondea alrededor de ella, alrededor de Abby y de Ami, Señor Dios. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Señor, a nuestros compañeros en el camino. Señor, defiéndelos, Señor Jesús. Sé tú el león de la tribu de Judá, que rujas, Señor Dios, por ellos, por sus necesidades, en medio de sus luchas, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor Jesús. Confiamos en que las oraciones que hemos levantado, Señor Dios, por ellos han de ser escuchadas y resueltas en su tiempo, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de amarlos, de tenerlos entre nosotros, de poder cubrirlos con tu sangre. Te exaltamos, Señor, los ponemos en tus manos, salpicamos tu sangre sobre ellos. Ve, Señor Jesús, que tus manos, Señor Dios, lastimadas, laceradas, Señor, las manos que fueron atravesadas por clavos, vayan a tocar su mente y su corazón. Ve a guardarlos, Señor. Defiéndelos, pelea por ellos, Señor Jesús. Señor, intercedemos por ellos, rogamos por ellos, Señor. Nuestras peticiones estén siempre delante de tu presencia. Sé tú quien los levante. Fortalécelos, Señor. Obra tu plan, Maestro, sobre sus vidas y no permitas que nada ni nadie, Señor Dios,
que nada ni nadie, Señor, decida sobre aquel llamado, aquella decisión que ellos han tomado por ti. Gracias porque eres bueno, Señor, porque exaltamos tu nombre, porque tenemos este privilegio de glorificarte, de exaltarte, Señor Dios eterno. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos, Señor, gracias por acompañarnos en este servicio. Eres bueno, eres santo, Señor, eres justo. A ti damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Hermanos, vamos a leer el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 13 y 14. Dice: Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, oremos dando gracias a Dios por el privilegio que nos da de traer nuestras ofrendas delante de su presencia. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Es un privilegio para nosotros el poder ofrendar, el poder extender nuestras manos, Señor, el poder darte un poco, Señor, de lo muchísimo que tú nos das. Gracias, Señor Jesús. Has sido bueno hasta este día, has suplido sobre nuestras necesidades y te pedimos, Señor, que así como nos has bendecido a nosotros, bendigas también tu casa, la iglesia, Señor, el templo, Señor, la casa pastoral, que sea cubierta cualquier necesidad que haya, Señor Jesús. Te damos gracias porque nos amas, has guardado nuestras vidas hasta este momento y, Señor, nos has enseñado a seguir caminando en tu camino, Señor Dios, a seguir obedeciendo tu palabra. Gracias en todo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siempre es un privilegio para mí el darles la bienvenida a estos servicios y el poder compartir con ustedes. Vamos a entonar unos cantos y pues bueno, para dar continuación al mensaje de esta tarde. Dios les bendiga y nuevamente bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. El mercado está vacío, en las calles hay quietud, edificios en silencio, nadie puede cosechar, los obreros no trabajan, no hay levante cortesía.
alabanzas a Dios, y el sonido del clarín de Dios marca el final de pecado y mal. Ropaje espléndido, divinal se abre ya. Las galerías del cielo están en su lugar, y el coro de Dios está listo para cantar. El Rey ya pronto vendrá. Sí, el Rey ya viene, el Rey de los reyes, el Señor de señores, santo, omnipotente, todopoderoso. La trompeta ha sonado y su rostro hermoso ya lo puedo ver. Sí, el Rey ya viene para llevarnos con Él. Donde Él está, estaremos nosotros también. Oh, gloria a Dios. Yo sé que Él viene por ti y viene por mí. Hay que decirlo a todo el mundo, amigo mío. El Rey ya viene, la trompeta ha sonado y su rostro puedo ver. El Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por Amén. Gracias, Jesús. El Señor es bueno con cada uno de nosotros, nos levanta. Y bueno, hermanos, hemos sido enseñados a que en todo tiempo alabemos y glorifiquemos su santo y bendito nombre. Bueno, vamos a continuar, pues dando paso al mensaje de esta tarde. Quisiera que antes de comenzar, pues pudiéramos orar dando gracias, pidiéndole al Señor que Él sea el que venga a alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, que venga a reforzar y a traer aquellas semillas que necesitamos, esas semillas de verdad, esa palabra, esa dulzura de su pan, esa dulzura de su palabra, que traiga el alimento que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, les invito, si usted puede, cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar dando gracias. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por el alimento que traes para nosotros. Gracias, Jesús, porque así como nos alimentas espiritualmente, también traes el alimento natural. Gracias, Señor, gracias porque este pan nos hace bien, este pan nos libera, Señor, nos limpia. El entender tu palabra, Señor Dios, no solamente alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, sino que hace bien también a nuestro cuerpo. Eres bueno con nosotros, Jesús. Te damos gloria y honra. Te reconocemos, Señor Jesús, como el bondadoso, como el bueno, como el justo, como el santo. A ti damos la gloria y la honra y te exaltamos por este privilegio que nos das de aprender de ti. A ti sea el honor, Señor, en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, es verdaderamente emocionante el poder hablar acerca de la palabra de Dios, el poder entender todos los principios que el Señor tiene para nosotros. Doy gracias a Dios, infinitas gracias a Dios. Estoy muy agradecida con Él. Gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Es hermoso el poder haber participado de las enseñanzas que el pastor nos dio, y yo doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, porque me llamó un día y me dijo: Susi, comparte, ayúdale por favor a la pastora a compartir. Y bueno, eso es algo que agradeceré toda mi vida, de esa llamada. Han sucedido muchas cosas, hermanos, y yo agradezco a Dios porque gracias a la llamada que el pastor me hizo es que yo estoy aquí enfrente de ustedes, compartiendo, aprendiendo. Y bueno, es un privilegio para mí, de verdad. Estoy muy agradecida con Dios, con la vida del pastor y aún más con la vida de nuestra pastora, porque en medio de todo sigue dándome la oportunidad de compartir con ustedes. Y agradezco también a ustedes que me den la oportunidad, hermanos, de escucharme. Pues bueno,
Filipenses 2, versículos del 5 al 8, nos hablan acerca de esa escalera de humildad que el Señor Jesús descendió para poder traer a nosotros la enseñanza, la victoria, la libertad sobre nuestros temores. Hemos estado aprendiendo ya un buen tiempo acerca de los temores, de los 7 temores básicos que tenemos como hombres, como seres humanos. El Señor Jesús venció cada uno de ellos y bueno, pues voy a darle lectura a Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estamos hablando en este punto en el que nos encontramos, hermanos, estamos hablando acerca de que el Señor Jesús descendió y ese paso de humildad en el cual dio nuestro Señor Jesucristo de hacerse obediente hasta la muerte, entonces nos ayuda a vencer el temor a la muerte. Entendamos, hermanos, que esta parte de vencer el temor a la muerte nos da la victoria a nosotros y nos enseña que la muerte no es una enemiga, sino que es una amiga en las manos de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a su santa presencia eterna. Entonces nos quedábamos hablando acerca de cómo es que nosotros podemos tomar elecciones correctas y que nos ayudan también a ser libres. En todo tiempo el Señor Jesucristo se muestra como un caballero para nosotros. Nos da la oportunidad de elegir entre el bien y el mal. El Señor en todo tiempo nos da ese privilegio de poder decir, sí Señor, elijo por ti, hoy elijo tu salvación, hoy elijo tu amor, hoy elijo tu perdón, hoy elijo una porción de tu sangre, hoy elijo que seas tú nuevamente aquel que me levante, hoy elijo por ti, Señor. No quiero estar encerrado en esta depresión, en esta angustia, en esta pobreza, en esta enfermedad, en el miedo a esta enfermedad. No quiero estar encerrado o no quiero elegir por este pecado, por esta tentación. Hoy quiero elegir por ti. Y en todo tiempo nuestra vida se basa en elecciones. Hablábamos acerca de cómo es que el primer hombre, Adán y Eva, deciden tomar la elección por el pecado al abrir su boca y comer del fruto prohibido, comer del fruto del cual Dios les había dicho que no comieran hasta que el Señor considerara que fuera el tiempo adecuado. El Señor en ningún momento les negaría este fruto, porque era parte del plan, que ellos comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal, pero antes de ello el Señor quería que comieran de Jesucristo, del árbol de la vida. Esto mismo sucede con nosotros, hermanos. Esto mismo sucedió en su tiempo con Judas, que es un personaje del cual hablábamos la clase anterior o el tema anterior. Hablábamos de que Judas tuvo la oportunidad de elegir, de hacer una elección, y sin embargo, en medio de tener esa oportunidad, Judas eligió hacer lo correcto, eligió entregar al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuera crucificado. Todo esto es parte del plan maestro y perfecto de Dios. Definitivamente Dios hubiese llevado a cabo su plan maestro, su plan perfecto. Pero qué mejor, hermanos, que cada uno de nosotros podamos decir, Señor, si ha de haber algo incorrecto, si ha de suceder esto, si quieres usarme de manera, Señor, que pruebes a alguien más, te ruego que me libres a mí de hacerlo. Quiero servirte a ti, quiero glorificarte a ti, quiero exaltarte a ti, Señor, pero sobre todas las cosas no quiero fallarte, no quiero hacer las cosas incorrectas, no quiero hacer las cosas malas. Sabemos que podemos elegir, hermanos, entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Entonces, en todo tiempo, roguemos a Dios para que nos permita elegir correctamente hacer las cosas. Voy a leer Génesis 3:15 porque de esto se basa el ejemplo y para dar continuidad al tema, el ejemplo de Judas, el ejemplo del primer hombre que falló y el ejemplo de nuestra nueva, última y única oportunidad que tenemos en Jesucristo. Génesis 3:15, hablando de Génesis, el capítulo entero nos habla acerca de cómo es que Adán y Eva prestaron su oído a la serpiente, de cómo es que Eva primero fue la que probó del fruto, Adán vio a la mujer, entonces la deseó, la codició, también comió del fruto, dejaron que la serpiente entrara en ellos, que el pecado y la muerte entraran en ellos, hicieron esa mala elección de elegir y asimismo de descalificar de descalificar o hacer a un lado la salvación de Jesucristo.
Y entonces Dios se acerca, Dios el Padre se pasea en el huerto y entonces va al corazón de Adán y al corazón de Eva y los busca y les dice qué es lo que está pasando, qué has hecho, y bueno, les da la oportunidad de arrepentirse en ese momento. Adán y Eva eligen acusarse unos a otros, incluyendo a la serpiente, y bueno, en el momento en el que Dios escucha que no tienen la mínima intención de arrepentirse, comienza a decir sobre ellos palabras de juicio, comienza a declarar sobre ellos aquello que iba a venir como consecuencia del pecado que habían cometido. Entonces, para detenernos aquí, Génesis 3:15 nos dice una de las cosas, una de las promesas y el juicio que venía sobre la serpiente, pero sobre todo, hermanos, parémonos en la palabra de la promesa de Dios en este versículo, porque nos dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El Padre, el Todopoderoso, está hablándole a la serpiente y le está diciendo, le está dando las consecuencias de su elección. La serpiente eligió, definitivamente su elección fue incorrecta. Entonces le está diciendo que la simiente, la semilla, la vida que iba a venir, que iba a brotar de la mujer, iba a herir a la serpiente en el calcañar, pero al mismo tiempo está diciendo que la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer. Y hay algo bonito aquí que ahorita estoy entendiendo, y dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay una enemistad que proviene, y lo primero que dice es que habrá un enojo, habrá un problema entre la simiente de la serpiente sobre la simiente de la mujer. Y después dice: esta te herirá en la cabeza. Es decir, la simiente de la mujer vendrá primero a herir la cabeza de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Bien, leamos por favor Juan 13, 26 al 27. Porque vamos a encontrar o vamos a entender de qué simiente estamos hablando, de la simiente de la serpiente, pero la serpiente, el animal, la serpiente, ¿de qué estamos hablando? Bueno, más exactamente estamos hablando acerca de la serpiente de Satanás, de la serpiente de Lucifer. La simiente de Satanás, de Lucifer, de la misma serpiente del dragón, que vendría a tomar forma, a tomar forma de un hombre. Esta simiente de la que estamos hablando, cuando Dios le dice a la serpiente, tu simiente y la simiente de la mujer tendrán una contienda, tendrán un problema, esto está hablando acerca de Judas, hermanos. Juan 13, 26 dice: y respondió Jesús, aquel es a quien yo diere el pan mojado, y mojando el pan diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo más presto. Aquí estamos encontrando, hermanos, que el enemigo de Jesús, el enemigo que el Padre levantó para que Jesús fuese crucificado, entregado y que asimismo fuese herido, era Judas. Y esto nos hace ver, hermanos, que la simiente de la serpiente, entonces la simiente de Lucifer, de Satanás, del dragón, de los enemigos de Dios, viene a formarse, viene a tomar esta forma a través de Judas. Judas, el amigo de Jesús, Judas, el discípulo de Jesús, Judas, el que estuvo cerca de Jesús, Judas, el que conoció a Jesús, el que comió con Jesús, el que participó del pan con Jesús. Sí, hermanos, ese Judas es el que viene a herir el calcañar de Jesús al entregarlo a los enemigos. ¿Para qué? Para ser crucificado. Pero ¿por qué estamos hablando? ¿Por qué sabemos que estamos hablando acerca de Jesús? Pues bueno, el enemigo o la simiente de la serpiente iba a herir el calcañar o iba a ser enemiga de la simiente de la mujer. Y hablemos entonces acerca de la simiente de la mujer. Está igual, vamos a Juan 7, versículo 42. ¿No dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Betlehem, de donde era David, vendrá el Cristo?
Estamos hablando aquí de una simiente, de una semilla. Y Gálatas, por último, Gálatas 3:16. Bueno, por último, en relación al fundamento de cómo es que nosotros sabemos que estamos hablando de Jesucristo como una simiente de la mujer. Pues bueno, Gálatas 3:16 nos dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, aquí encontramos, hermanos, realmente el fundamento de cómo es que el enemigo de la simiente de la serpiente sería el Cristo, sería Jesucristo. Ahora, hermanos, el cuerpo de Cristo, hablando acerca de cómo es que va a ser herido, entonces el cuerpo de Cristo debía ser lastimado. Y el cuerpo de Cristo, al ser herido, al ser lastimado, al ser crucificado, al brotar sangre de él, iba a lastimar, iba a quebrantar la cabeza de la serpiente. Y al mismo tiempo, la serpiente iba a herir el talón de Jesucristo. Aquí, hermanos, esto es algo tremendo, es algo poderoso, hermanos, porque nosotros podemos decir, es que cómo es posible que el enemigo venga y que venga a lastimar, que venga a herir, que venga a tentar en contra del cuerpo de Cristo. Pero, hermanos, esto es tremendo, este principio es profundo, y este principio es para salir corriendo, hermanos, y glorificar el santo nombre de Dios, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, porque el mismo enemigo no se dio cuenta de que al herir, bendito sea el santo nombre de Jesús, al herir el cuerpo de nuestro Jesucristo, el brotar de la sangre, en el momento en el que es herido el cuerpo del Cristo, brotó sangre, y esa sangre fue la que hirió, la que trajo victoria sobre el enemigo, la que trajo esperanza a nuestras vidas, la que ha traído libertad de nuestros pecados, la que nos ha reconciliado con la muerte, hermanos. Es bendito el nombre de Jesús. Es esas heridas que el enemigo hizo sobre el Cristo, las que nos dan a nosotros la fuerza para seguir adelante. Entonces, hermanos, qué privilegio tan grande es saber que en medio de todas las heridas, de todo el dolor que nosotros tenemos, de todo el sufrimiento que hemos padecido, encontramos que es la oportunidad perfecta que el Padre nos está dando, que Jesucristo nos está dando para acercarnos y tomar la porción de sangre que está siendo derramada en ese momento por nosotros. Nos sentimos heridos, lastimados, angustiados, enojados, perseguidos. Todo esto, hermanos, todo esto que el enemigo, que nuestra carne, que el mundo nos está provocando, dan paso y dan la pauta para que la sangre del Cordero venga a ser puesta sobre nosotros y venga a traer limpieza a nuestras vidas. Hermanos, este privilegio tan grande que tenemos de poder gozar, de poder disfrutar de la sangre del Cordero, hermanos, es para que nosotros vayamos a la cruz del Calvario, nos arrodillemos y digamos: Señor, estas heridas que el enemigo está provocando sobre mi vida, que la carne, que el diablo están trayendo sobre mí, que el mismo mundo está trayendo sobre mí, es para que tú, Señor, te glorifiques derramando tu sangre preciosa y completa sobre mí, que vengas a traer la limpieza que necesito. Bendito es el nombre de Jesús, hermanos. El mismo enemigo, sin conciencia del poder que hay en la sangre del Cordero, hace que nosotros podamos ser libres y podamos levantarnos, bendito sea el santo nombre de Jesús, podamos levantarnos con la autoridad de su nombre y glorificarlo y sacudirnos, hermanos, y poder gozarnos en su presencia y hablar en lenguas y sentir a su Espíritu Santo dentro de nosotros. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces era necesario que el cuerpo de nuestro Salvador fuese herido, fuese lastimado, para que al brotar esa sangre cada uno de nosotros pudiésemos ser salvos, pudiésemos ser limpios. Judas, hermanos, ya tenía esta naturaleza, la naturaleza de Lucifer. Satanás fue quien entró en él, pero Judas ya estaba listo, ya había en su corazón esta naturaleza. Ahora, hermanos, nosotros fuimos concebidos en pecado. Cada uno de nosotros ya somos pecado, tenemos esa naturaleza. No somos parte de, ¿por qué? Porque tenemos al Salvador, hemos elegido por el Salvador. Pero, hermanos, esto no nos exime o no nos libra de que en nuestro corazón haya pecado, que en nuestros pensamientos haya pecado, que en nuestras intenciones haya pecado, que dentro de nosotros hagamos cosas incorrectas, hermanos. No nos exime de ello, hay en nuestro corazón. Tal es el caso, hermanos, que Judas tenía un corazón ya dispuesto, ya estaba preparado, ya solamente estaba esperando que como que encendieran un poquito más
como que motivaran un poco más la maldad de su corazón. Tanto es así, hermanos, que cuando él abre su boca y come de este bocado, Satanás entra en él. ¿Pero por qué? Porque su corazón ya estaba preparado. Hermanos, el enemigo constantemente trae a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, a los deseos de nuestro corazón, hacer lo incorrecto, hacer lo malo. Y entonces nosotros podemos elegir. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es duro, nuestro corazón no es correcto, hermanos. Tenemos a Jesucristo, la semilla del Salvador dentro de nuestras vidas, y eso es lo que nos da libertad y nos da esperanza. Pero hermanos, si nosotros nos dejamos gobernar por el enemigo, por nuestros deseos carnales, créanme que lo que vamos a conseguir es hacer siempre el mal. Por eso es que Judas ya tenía esa naturaleza. Ahora es tremendo, hermanos. Leamos Salmo capítulo 41, versículo 9. Si usted está anotando, hermanos, les invito a que anoten este versículo. Es un versículo que realmente nos hace ver, abre nuestros ojos. Dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estamos hablando de Judas, el que se sentó con Jesús, el que comió el pan con Jesús, el que bebió del vino con Jesús, el que lo acompañó, el que estuvo junto a él, el que durmió junto a él. Este Judas, hermanos, es el que levanta su calcañar en contra de Jesucristo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Qué tremendo, qué profundo, qué peligroso, qué emocionante, qué de todo hay en este versículo, hermanos. Podemos trasladarnos a nuestro tiempo. Nosotros podemos ser Judas, podemos estar cerca de alguien, comer con alguien, hacer esto, el otro, y en medio de ello que en la maldad de nuestro corazón brote y ser un Judas para alguna persona. O bien lo contrario, simplemente es brindar ayuda, brindar apoyo, extender nuestra mano, y que en medio de que extendamos nuestra mano, de que coman con nosotros, de compartir el pan, de dar de esto, del otro, vengan a convertirse los que nos rodean en un Judas. Y aquí Jesús lo dice, y lo dice claramente: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Pero el Señor Jesús mismo, y continuamos leyendo, dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y daréles el pago. El Señor, en medio de esta maldad que hay alrededor de Él, sabe, entiende y conoce que la misericordia del Padre se va a levantar, y lo va a levantar a Él. ¿Para qué? Para dar el pago. ¿Y cuál fue el pago que recibió el enemigo? El ser encerrado, el que Jesús se haya levantado del infierno y de la muerte, el que haya tomado las llaves del infierno, el que haya conquistado la muerte, el que la haya hecho su amiga. ¿Para qué? Para hacer un conducto, un paso, para ser esta quien nos acerque a la presencia santa y bendita de Él. Entonces, hermanos, el Padre en todo su poderío ha levantado al Señor Jesucristo y le ha dado la fuerza para levantarnos a nosotros también. Volvemos a Génesis 3:15, hermanos, porque este principio también es hermoso. Nos dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la última palabra de este versículo es calcañar. Es necesario que hablemos en singular, hermanos, no en plural. El padre le dice a la serpiente: ¿sabes qué? Tú vas a herir a la simiente de la mujer, tú vas a herir al Cristo en el calcañar. No le está diciendo en los calcañares. Ahora hablemos de que Jesús, el talón de Jesús fue herido, pero no solamente fue herido un talón de Jesús, sino que fueron heridos sus dos talones. Esto nos enseña, hermanos, cómo es que el poder del Cristo aún dependía, o aún se manifestaba, aún sobresalía sobre la herida que el enemigo iba a hacer sobre Jesús.
No hay nada más poderoso que nuestro Salvador, no hay nada más poderoso que Jesucristo, no hay poder que sobreabunde o que sobrepase el poder de nuestro Señor. Definitivamente el Señor tenía la capacidad de decir, no tienes por qué herirme, simplemente ahorita lo digo, lo pienso, muevo el dedo, en mi pensamiento lo deseo y mira, eres consumida, mira, la tierra es destruida. El Señor solamente puede pensarlo, puede desearlo y las cosas pueden ser hechas. Y sin embargo, en medio de ello, hermanos, el Padre permitió que Jesucristo fuese humillado y el Cristo mismo decidió ser humillado. Y esto, hermanos, tipifica o nos habla cuando le dice, tú le herirás en el calcañar, nos está hablando acerca del sacrificio que se hacía en la expiación. Vamos a leer Levítico 16, versículos del 5 al 10. Aquí vamos a encontrar de qué estoy hablando exactamente. Dice Levítico 16 del 5 al 10. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos de cabrío para expiación y un carnero para holocausto. Y hará llegar a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos de cabrío y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. Y hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y ofrecerálo en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Ahora, estos 2 machos cabríos de los cuales estamos hablando, o se está hablando en Levítico 16, del 5 al 10, nos están hablando o es un tipo del calcañar, del talón, de los talones del Señor Jesucristo que fueron heridos. El Señor habla y da la promesa de que el talón herido y de que el talón de Jesucristo va a ser herido. Pero no está hablando de que van a ser heridos los 2 talones, los 2 calcañares, sino que solamente iba a ser herido un calcañar. Aquí entonces estamos hablando de que fue herido el lado humano de Jesucristo, no el lado divino, hermanos. Es importante poder explicarme bien acerca de estos puntos. El Señor Jesús es herido, son heridos sus 2 talones, de ambos brota sangre, pero uno de ellos es el que fue herido o el que hiere la simiente o el enemigo, Lucifer, el dragón, Satanás, que es el lado humano. Ahora, ¿cómo es posible que el Padre permitiera que el enemigo, Satanás, Lucifer, el dragón, la serpiente, hiriera el talón de su Hijo Jesucristo? Pues bueno, regresemos, hermanos, a Filipenses capítulo 2, versículo 5. El versículo 7, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, es decir, siendo hombre, tomando esta humanidad. Y ya hemos explicado estos versículos, hermanos, estas características de cómo Jesús se hizo nada, se anonadó a sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para tomar la naturaleza de un hombre, para tomar el cuerpo de un hombre, para poder tener la sangre viva, la sangre que corriera por sus venas, esta misma sangre que brotara en el momento de ser herido, para que la sangre que derramara entonces venciera la cabeza de la serpiente, la cabeza del enemigo. Hermanos, en el momento en el que la serpiente logra herir el talón de Jesucristo, bendito sea el nombre de Jesús, no tiene ni idea de la profundidad y de la grandeza que fue esa herida en el talón de Jesucristo. No tenemos ni idea, hermanos, porque vamos a leer ahora Miqueas 7, versículo 19. Él tornará, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Hermanos, tenemos 2 talones de Jesucristo. El primer talón, vamos a llamarlo así, no estoy dando un orden exactamente o específico, sino simplemente vamos a tomar un talón. El talón de Jesucristo, el talón divino, la parte divina que representa la palabra de Dios, que representa la divinidad de Dios, la gloria, el poderío, la majestad de Dios, la divinidad de Dios, hermanos. Este talón no fue herido, porque definitivamente el enemigo no tiene poder, no tiene
no tiene nada, ninguna capacidad para herir la gloria, el poder, el señorío del Padre, del Cristo, del Jesucristo. Entonces este talón es herido, simplemente se derrama sangre, es la sangre humana de Jesucristo, pero este talón no es herido por el enemigo. Sin embargo, el otro talón sí es herido. El talón humano, en la parte en la que él se humilla a sí mismo, en la que toma la forma de hombre, en la que es hallado como condición como hombre, en el momento en el que toma nuestros pecados, hermanos, este talón es herido, la parte humana de Jesucristo. El poder de su sangre vence el pecado y la muerte del enemigo, y entonces, cuando es derramada la sangre en este talón, es creado el mar del olvido. ¿Qué es el mar del olvido? ¿Y en dónde se encuentra? Bueno, el mar del olvido es el lugar en donde son llevados nuestros pecados. Es el lugar en el que cuando tú te arrepientes delante del Señor Jesucristo, cuando tú clamas la sangre del Cordero y le pides perdón por tu enojo, por ejemplo, por la mentira que acabas de decir, cuando vienes y le dices, Señor, perdóname, me equivoqué, cometí un pecado delante de ti, Señor, vengo delante de tu presencia, clamo tu sangre preciosa. Entonces el Señor Jesús viene a cubrir tu pecado, pero no solamente lo cubre, sino que lo pone tras las espaldas del Padre. Es decir, y las espaldas del Padre es en donde se encuentra el mar del olvido. ¿Por qué es que se llama el mar del olvido, hermanos? Porque es difícil que nosotros podamos ver tras nuestras espaldas. Si nosotros intentamos ver atrás de nuestra espalda, si tú puedes hacer ese ejercicio, hazlo. Ve atrás de tu espalda, te vas a dar cuenta de que es difícil que lo veas. Esto es el mar del olvido. El Padre viene, el Señor Jesucristo viene, toma nuestros pecados y los pone, con la cobertura de su sangre, los pone en el mar del olvido, a las espaldas del Padre, lo que significa que no va a haber regreso, que no habrá vuelta atrás, que ese pecado ya está olvidado, ya está perdonado. Esto hace muchísimo juego, hermanos, o coincide totalmente, es el tipo y la figura de los machos cabríos que eran entregados y que eran presentados el día de la expiación. ¿Por qué? El macho cabrío se decía o dice en Levítico 16:5, que se traían 2 machos cabríos y se echaba suerte sobre estos machos cabríos. El primero, o echaban las suertes, y el primero era para Jehová, es decir, el lado divino. Hablemos de los 2 talones de Jesucristo, el lado divino, la santa palabra, la perfecta y divinidad, gloria de Dios. Y por el otro lado, el otro macho cabrío la suerte era sobre Azazel, o era por Azazel, lo que significa que este macho cabrío, el segundo macho cabrío, era llevado al desierto. Ahora, la entrega de los sacrificios, la entrega de los pecados, la entrega para que pudiese recibir el pueblo de Israel perdón, era poner las manos sobre el animal. Y que este animal de alguna forma tomara los pecados que el pueblo traía sobre él. Entonces estamos hablando de que el Señor Jesús se convierte en este macho cabrío que viene y en su divinidad se presenta delante del Padre y ofrece nuestros pecados, y en la humanidad del Jesucristo toma nuestros pecados y los lleva a las espaldas del Padre. Entendemos entonces cómo es que el poder y la soberanía de nuestro Señor vino a traer, y que todo el plan maestro y perfecto del Padre ya tenía elaborado, planeado y ganada la victoria sobre esto, hermanos. Cómo es que el talón del Cordero, el talón del Señor Jesús, al ser herido, al derramar la sangre, lo que a nosotros nos está dando es perdón eterno, es el olvido de nuestros pecados. Si tú tienes dudas, si es que tu pecado ha sido perdonado, si tienes dudas sobre aquello que cometiste y que te sigues sintiendo culpable, déjame decirte algo: el Señor Jesús ha pagado el precio por tus pecados. El Señor Jesús no solamente ha cubierto con sangre ese pecado que cometiste, no solamente ha cubierto, ni solamente lo ha olvidado, sino que lo ha llevado a las espaldas del Padre, lo que significa que en ningún momento, hermano, el Señor va a venir y va a traer delante de ti aquello que tú cometiste. Al contrario, su perdón es eterno, su perdón, su gracia y su misericordia son permanentes, son eternos. Hermanos, en medio de esto podemos entender cómo es que el Señor Jesús hiere en la cabeza de la serpiente, pero
la serpiente, el enemigo, el mal, hermanos, tiene una cabeza siempre, que siempre se conduce, que siempre se dirige, que siempre hace las cosas. Y para eso quisiera leer un poco uno de los párrafos que encontramos en el libro que estamos estudiando. Dice: el mal tiene una cabeza. Su cabeza no simplemente consiste en teorías erróneas, sino de mortíferos sentimientos inmorales de odio, envidia, contienda, amargura y homicidio. Es esta cabeza de mal en el fuero interno que Jesucristo también desea quebrantar con su calcañar resucitado. Jesús ya derramó su sangre, Jesús ya trajo perdón sobre nuestros pecados, Jesús ya nos ha dado vida eterna, ya ha obtenido la victoria sobre la muerte y el infierno, sobre nuestros pecados, hermanos, pero es consciente, y nosotros también somos conscientes, lo decía hace un momento, de que nuestro corazón es un corazón pecador, que en nuestro corazón hay cosas que no le agradan a Dios. Estos deseos de nuestro corazón, estas intenciones de nuestro corazón, estos enojos, orgullos, falta de perdón, envidias, contiendas, amarguras, homicidios, todo eso brota de nuestro corazón. Leamos Marcos 7:21. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué hay en nuestro corazón? Y todo aquello que se desarrolla o que brota o que sigue brotando de nosotros. Malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, desvergüenzas, ojo maligno, injuria, soberbia e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre, es decir, están dentro de nosotros y están contaminando nuestro corazón. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere recibir de cada uno de nosotros? La entrega de estos pecados, hermanos, la entrega de estos deseos. Es importante, es muy, muy importante volver a leer Filipenses 2. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermanos, quiere herir la cabeza de nuestras maldades, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Jesús quiere obtener la victoria, quiere ser el gobernador también de estos sentimientos que brotan de nuestra vida. Jesús quiere que nosotros hagamos esta entrega, que seamos honestos delante de su presencia, que traigamos nuestros sentimientos, nuestros malos pensamientos, nuestros adulterios, lo que acabamos de leer en Lucas 7:21, hermanos. En Marcos 7:21. El Señor Jesús quiere que nosotros entreguemos la cabeza de nuestro corazón, que entreguemos la cabeza de nuestros malos pensamientos, que entreguemos la cabeza de nuestros adulterios, nuestras fornicaciones. El Señor Jesús quiere, con su talón, hermanos, con el talón resucitado del Cristo, quiere venir a poseer también eso que hay dentro de nuestro corazón. Hermano, el Señor, como lo decía hace un momento, tuvo la oportunidad, el privilegio, simplemente la autoridad de poder decir: no tengo por qué ser herido por el enemigo, lo único que deseo es que se desaparezca, que no exista la serpiente, que no exista el mal, y lo voy a destruir así de sencillo. No, el Señor no tenía la necesidad de ser herido. Sin embargo, el herido fue, Él fue el que decidió hacerlo, se anonadó a sí mismo, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres, fue hallado en la condición como hombre y fue hecho obediente hasta la muerte, humillándose, hermanos. Esa humillación que recibió el Señor Jesús, esa humillación de ser herido y de ser lastimado por la serpiente, tiene un efecto, tiene una consecuencia, hermano, tiene el por qué, y el por qué es para que nosotros, cada uno de nosotros, tú que me estás escuchando, yo que lo estoy diciendo, tomemos la porción de sangre que fue derramada de su calcañar y la pongamos en nuestros corazones, que tengamos las herramientas necesarias para poder vencer, para poder confiar, para poder desarrollar nuestra fe. El Señor lo pudo haber dicho simplemente de voz, hermanos, simplemente lo pudo haber pensado, pero hubo la necesidad del derramamiento de sangre para que nosotros hoy podamos tomar de esa porción de sangre y poder cubrirnos con ella y poder ser llenos de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su perdón. Hermanos, ¿no es esto un motivo para alabar y bendecir el nombre de nuestro Salvador? Para decir: gloria a tu nombre, Señor, gracias por permitir ser herido, ser lastimado, ser herido por la serpiente, para que hoy yo tenga esa bendición de ser libre. Ahora Juan 8:32 nos lo dice:
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? Que Jesús reconcilió a la muerte haciéndola su amiga para escoltarnos a su santa presencia. Jesús, en el momento en el que fue herido, derrotó al enemigo y entonces tomó victoria sobre la muerte. Esta victoria nos ayuda a nosotros a acercarnos a su presencia eterna en el momento en el que Él llama a nuestras vidas y decide que vayamos a formar parte del pueblo que está esperando la venida, el día del gran juicio, y asimismo el poder ser parte de su esposa. Hermanos, es tremendo cómo es que la misericordia de Dios, su amor infinito, nos levanta a nosotros siendo inmerecedores, siendo pecadores. Somos inmerecedores, hermanos, somos orgullosos, somos altaneros, somos rencorosos. No merecemos a un Salvador como el que tenemos, pero su amor es más grande que lo que nosotros somos. Su naturaleza, su bondad, su misericordia, su gracia, hermanos, es mayor que todo lo que nosotros podamos pensar y todo lo que nosotros podamos desear o sentir. Por lo tanto, podemos hoy darle gracias y decirle: Señor, gracias, porque en medio de lo que no merezco, tú me estás llenando, tú me estás dando en abundancia. Hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, porque tu sacrificio ha hecho eco en nuestras vidas, porque es tu sacrificio el que nos ha levantado, el que nos ha ceñido de verdad, Señor, nos ha dado la libertad de tu palabra, Señor Dios, tu palabra, tu verdad, Señor Dios, se ha mostrado delante de nosotros y hoy tenemos esperanza, hoy tenemos vida, hoy tenemos, Señor Dios, la libertad de creer y de confiar en ti, Señor. Te damos gloria, honra, alabanza, Señor Jesús, a ti toda la gloria, Señor. Gracias por la palabra que hemos recibido. Ayúdanos a aferrarnos a ella, a poder seguir creyendo en ti, a seguir desarrollando fe, Señor Dios, en ti, en tu palabra, en tu misericordia, en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Te amamos y te damos gracias. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a levantar nuestras manos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Hermanos, Dios les bendiga. Los amamos, oramos unos por otros y muchas gracias por conectarse a esta transmisión.